Sí, Sí, perfectamente. Voy a compartir pantalla. Esta capacitación es para dos cositas. La primera, conversar sobre, pues explicarles cómo vamos a empezar a manejar el tema de la devolución de retegarantía que se le hace a los proveedores, a los subcontratistas. Y la otra es para explicarles un poquito el cambio que tuvo el proceso de nota crédito parcial actas de acuerdo a a unas mejoras que hizo sí. Entonces, voy a empezar. Lo primero que ustedes tienen que hacer para la devolución de retegarantía es mirar el informe de liquidación de contratos. Voy a poner el ejemplo con Consorcio San Bernardo porque tenemos ya devoluciones que podemos hacer, entonces pongo el ejemplo con ese, pero ya cada uno mira en su proyecto el informe. Entonces, ¿cómo encontramos el informe? ADPRO, contratos, informes, informe de liquidación de contratos. Aquí, como siempre, están los filtros, pero es muy importante. ¿Quién tiene por ahí ese retorno? Es muy importante que revisen el rango de fecha. Este rango de fecha, si el contrato está para después del 11 de julio del 2025, no se los va a presentar. Es decir, si la fecha final del contrato está para el 12 de julio del 2025, el sistema no se los presenta. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Que se vayan 1 año o 2 años para que el sistema no les omita información. Entonces, no sé, pues ya cada uno sabe hasta qué fechas ha creado sus contratos, le dan consultar y en esta columna, saldo de rete garantía, les va a mostrar efectivamente cuánta plata hay de rete garantía para cada proveedor y sus contratos. ¿Listo? Lo pueden exportar a Excel. Al exportar a Excel lo pueden organizar, le quitan lo que no necesitan y tienen este cuadrito. En este caso, tenemos a Hurtado Salgado Jorge Alexander con una devolución de rete garantía de 3.748.000. Vamos a hacer el ejemplo con estos porque ya contabilidad me confirmó que en la información que ellos tienen no hay nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Pues yo voy a entrar a todos los consorcios y voy a organizar que ADPRO me quede igual a contabilidad. Esas actas se van a marcar como monopago, las actas de evolución de rete garantía se van a marcar como monopago y de aquí en adelante, cada que se solicite una devolución de rete garantía, van a seguir los siguientes pasos. Lo primero es que el coordinador de obra debe solicitar la devolución por correo al administrador de obra. Puede copiar a los que necesiten, entre más copie, pues es mejor, pero el administrador de obra, con esa solicitud que hace el coordinador de obra por correo, le toma un pantallazo o lo imprime en PDF y ese va a ser el documento que va a adjuntar en SGD como documento principal. El administrador realiza el acta de devolución de rete garantía y lo monta en SGD como múltiples actas. Es un acta normal, es totalmente igual que un acta normal, entonces la radica con el documento principal del PDF, la asocia, la programa. Lo único es que en el paso de aprobación, siempre, en cualquier consorcio, lo tienen que pasar a la doctora Sandra. En este caso, ya el coordinador dio su aprobación solicitando la devolución de rete garantía. Entonces, todas las aprobaciones, contabilidad me ayuda, por favor, a no recibir las rete garantías si no vienen aprobadas de la doctora Sandra. ¿Esto por qué? Porque ella es la última que da el visto bueno de que tenga paz y salvo, seguridad y salud en el trabajo, que tenga paz y salvo jurídico, que tenga todos los paz y salvos que se necesiten para cerrar esos contratos. Entonces, siempre el paso de aprobación de ADPRO lo realiza la doctora Sandra. Y ya la doctora Sandra se lo pasa al auxiliar contable que corresponda y ahí sí sigue el proceso normal.
Entonces, vamos a hacer el ejemplo. Voy a hacer el ejemplo con Jorge Hurtado Salgado. Voy a hacer esta devolución de rete garantía. Entonces, vamos a ADPRO, contratos, cortes de proyecto y devolución de retenciones. Es un acta normal, simplemente solo que se ingresa por otra ruta y buscamos el contrato. Que es muy importante que tengan en cuenta que no pasa nada si el contrato está cerrado, si el contrato está vencido, si el contrato ya se le acabó la fecha, no pasa nada, todo el sistema se los va a dejar organizar. Entonces buscamos el contrato que en el Excel les está mostrando que tiene, pues en el Excel o en el informe y hacemos el acta. Aquí nos dice, este renglón es donde dice cuánta plata tiene ADPRO de rete garantía y simplemente ponemos aquí 3, 7, 4, 8, 4, 70 y quedó el acta de devolución de retenciones realizada. Entonces aquí ya nos muestra, el faltante sería 0 y ya podemos radicar esta factura. Voy a radicarla y contabilidad pues ya sabe que esa no la va a hacer porque eso ya se pagó, eso ya está pago hace muchos años. Entonces, obviamente no es aquí, es aquí, buscamos Hurtado. Cierre de garantía no se pagaba. De San Bernardo. Ah, ya. Buscamos aquí el proveedor Hurtado Salgado. El ejemplo. Aquí el consecutivo pueden organizarlo como ustedes requieran porque pues el consecutivo no lo vamos a tener. Entonces, no sé, rete garantía 1, ya van organizando siempre y cuando no vayan a empezar a repetir consecutivos entre los proveedores en el mismo consorcio porque a contabilidad le va a generar un error. Entonces, pensaría yo que lo más chévere sería rete 1. La fecha cuando el coordinador solicitó la devolución de la retención, el valor del documento, lo que hicieron en ADPRO, la obra, pues esto es lo mismo, y a ustedes. Cuando les solicita adjuntar, recuerden que siempre todo lo que sea como no radicado desde FIC tiene que subir como documento principal y ya el resto como anexos. Que estábamos conversando ayer, los anexos pueden ser los pasisalvos de SST firmados por la persona de la oficina principal, el pasisalvo de Juan Pablo de aquí de la oficina principal, nada de los pasisalvos que nos hagan en la obra no podemos aceptarlos porque claramente no estamos seguros de que si hayan cumplido o no. Entonces, subir documento principal y subir anexos. Voy a subir cualquier cosa simplemente para mostrarles cómo se debe de ver. Vamos a SGD, correspondencia, actividades pendientes. Aquí va a estar, la primera es la asociación, va a aparecer el acta. No les va, pues les va a decir, es un valor de la factura, este es el documento, este es el descuento, no hay diferencia y ya nos deja asociar, la programan ustedes. Si hicieron bien el proceso del documento adjunto, aquí les va a aparecer, si no lo hicieron bien, aquí no les deja este link azul. Y ya el paso que sigue sería la doctora Sandra. El paso de la aprobación siempre va a ser la doctora Sandra. Ella revisa todos los vistos buenos y da el último. Y ahí ya continúa el proceso contabilidad y tesorería. Tengo otro ejemplo, pues podemos hacer otro ejemplo. ¿Alguien quiere ensayar? Bueno,
Lo voy a hacer y ya si tienen alguna duda van levantando la mano. Nuevamente, Cardona Vicente Antonio, el archivo, el informe nos muestra que tiene 30 millones. Vamos a ADPRO. Miren que los contratos nos lo muestra ya vencidos, cerrados, de todo, pero el sistema claramente, como es una devolución de rete garantía, no lo va a dejar ingresar. Cardona de Vicente Antonio. Y el contrato es... Aquí nos muestra que efectivamente tiene 30 millones. La rete garantía la va a hacer en 30 porque ya contabilidad me dijo que no tenía nada, pero ustedes hacen por el valor que el ingeniero coordinador del proyecto les está diciendo que hagan la devolución. Nos muestran 0 y lo mismo. Vamos a SGD. Puedo volver a poner RT1 porque es otro proveedor. Y listo. Ese sería el proceso de las devoluciones de rete garantías. ¿Qué es importante? El coordinador es pues el que les decide, pues conversen, tengan muy buena comunicación con los coordinadores para saber qué subcontratos requieren esa retención o no la requieren, pues del 10% inicial. El valor pues en SGD es por la devolución que vayan a realizar, por la cual les haya dicho el coordinador en el correo. La aprobación siempre debe ser de la doctora Sandra, la aprobación de ADPRO. Contabilidad no nos debe tramitar ningún retenido si no tiene el proceso en SGD. Y recuerden que el rango de del informe de liquidación impacta mucho en la fecha final del contrato. Hasta ahí el tema de la retención de garantías. ¿Quieren preguntar algo o continuamos? Todo claro ahí, Inge. Gracias, Valeria. Bueno, entonces pasamos al tema de la radicación en SGD de documentos que se marcan como no pago. A raíz de varios problemas que tuvo Cinco con varias empresas, nos quitaron que se radicaran documentos en SGD que posteriormente se fueran a marcar como no pago. Sin embargo, para nosotros este tema es muy importante, más que todo en las actas parciales cuando nos llegan nota crédito. Entonces, hablamos con el 5 y le dijimos, necesitamos una solución y entonces nos dieron la siguiente solución. Vamos a hacer otro ejemplo. Este es lo mismo que tenemos, pero vamos a llamar el mismo tipo de correspondencia, nota crédito parcial. Vamos a radicar, el proceso es exactamente igual de la radicación. Asociamos lo que necesitamos. Y no sé si recuerdan los que hayan ensayado este tipo de correspondencia, que anteriormente cuando teníamos una nota crédito parcial, el paso que seguía era la asociación con ADPRO. Esta vez ya no va a ser la asociación, sino que simplemente va a ser la programación de ADPRO. Entonces, la única diferencia es que se quitó ese paso de asociación de tal manera que en SGD nunca
se vea que estamos asociados con AdPro y de tal manera podamos marcar como no pago. En este caso, como no hay nada asociado, tenemos que quitar la factura, este consecutivo, para que el sistema no la muestre. Es esta, entonces se programa. Se aprueba igual, se quita siempre porque no hay nada que le diga a ellos que eso corresponde. Y el siguiente paso es la marcación como no pago. Los que intentaron esta semana a realizar el proceso, el sistema les estaba diciendo no se puede erradicar porque el documento está asociado con SGD. Ya el sistema lo va a dejar marcar como no pago. Y terminamos el proceso. Y a contabilidad igual le llega. Ya contabilidad sabe qué tiene que hacer para que su proceso no falle y para que todos podamos ver en estado de facturas, que es el otro informe de SGD, podamos ver la causación. Es lo mismo, es exactamente lo mismo, solo que el paso de asociación con AdPro se omite. Ya en todos los consorcios el tipo de retención está actualizado, ya pueden hacer esos procesos. Tengan muy claro que en el campo de factura, obviamente no puede venir nada asociado con el consecutivo porque 5 de una lo va a relacionar. No sé si tengan alguna duda de esta. Hola, María. Ay, Inge, hola a todos, buenos días. Inge, de esto particularmente no, o no sé si tenga que ver. No sé si usted recuerda una factura de Istracón que tuvimos, o sea, que nos facturaron un flete que no iba como con los insumos y tuvimos que hacer como un cálculo del combustible, incluyéndole ese valor del flete, porque nada, que nos generaban como la nota crédito y la factura estaba ahí como vencida, pero resulta que ya generaron la nota crédito. En ese caso, ¿cómo se haría con eso, Inge? No, eso no tiene que ver porque ese proceso sería por almacén. Porque tú el proceso que hiciste lo hiciste como entrada de almacén. Entonces, ya que le tienes que decir a AdPro, el valor unitario del combustible que ingresé no es X, sino que es otro. Entonces, eso tendría que ser una nota en valor que asocie esa nota crédito a esa entrada y a esa orden de compra. Listo, Inge. Sería con nota crédito valor. Nota en valor para nota crédito NFIC. FIC. Listo, Inge. Listo, María, gracias. Gracias a usted, Inge. ¿Alguien más? Listo. Cualquier cosa, el video queda grabado, pues estas dos explicaciones quedaron grabadas. Lo último que les queríamos decir, ayer conversando con la doctora Sandra, es que por favor para los consorcios que sean San Marcelo, San Alonso y San Sebastián, realicen las cajas menores, si bien sabemos que ya lo están realizando, pero no está de más recordar que para esos tres consorcios, cuando sea una caja menor que no le corresponde al consorcio, sino a uno de los consorciados, la realicemos en un acta aparte, que no juntemos la caja menor del consorcio en un acta y la caja menor de un consorciado en la misma acta. Hasta aquí es mi aporte, Mari. Muchas gracias, Nati. Mari, qué pena. Mari, un segundo para no cambiar de tema. Los quería molestar con algo. Cuando vamos a solicitar a Juan Pablo la elaboración del contrato jurídico, es importante que conversemos con nuestro coordinador o si es el coordinador directamente el que hace la solicitud, que nos mande claramente la negociación con ese contratista sobre el tema de la retención en garantía. Normalmente es del 10%, pero muchas veces cuando los contratos son muy grandes se aprueba que ese porcentaje sea menor, pero es indispensable que Juan Pablo tenga la información de primera mano
cuando le manden toda la estructura de los contratos. Era solo eso, gracias. Gracias, Doc. Bueno, buenos días. Nosotros aquí tenemos pues como unos temas muy puntuales ya pues como más a nivel administrativo, desde la parte de gestión integral, la parte administrativa, financiera y contable, y desde gestión humana, ¿cierto? Entonces digamos que vamos a empezar pues como con toda la parte administrativa. Algunos temas puntuales son, me están nuevamente reiterando desde el área de tesorería el tema de los pagos extemporáneos que se nos está volviendo nuevamente fijos. Desde algunos proyectos nos escriben siempre lo mismo el correo solicitando los pagos extemporáneos para que podamos realizarles. Y recuerden que si bien nosotros estamos, pues somos muy conscientes que en algunas ocasiones les resultan pagos a proveedores en las fechas que ya se estipularon, pues lo importante aquí es que no sea siempre los mismos proyectos o los mismos proveedores, porque finalmente saben que tenemos unas fechas, organícense dentro de los proyectos para que sus coordinadores les apruebe esas pagos con tiempo, de modo que a contabilidad pues lleguen a tiempo. Sabemos que todo lo que llegue a contabilidad el día martes antes del mediodía es lo que nosotros vamos a programar para pagos el día viernes, ya que desde contabilidad tendrían ese mismo martes resto de la tarde, el miércoles, de modo que ya el miércoles finalizando la jornada laboral, pues ya desde tesorería, desde contabilidad estén entregando un preliminar pues a tesorería para que desde el flujo de caja que se tenga, la disponibilidad de recursos, ellas puedan empezar a programar y revisar pues cómo pueden realizar esos pagos. Entonces es súper importante que tratemos que se minimicen muchísimo los pagos extemporáneos o lo que nos pasa siempre y es que, claro, como saben que de pronto no hicieron alguna programación a tiempo, entonces envían el correo o le dicen al jefe Carlos Ignacio para que los ayude, pero recuerden pues que también hay una programación de esos pagos de acuerdo pues como al flujo que se tenga. De todos modos, desde el área de tesorería, Jenny los está llamando a ustedes para que hagan pues como esta proyección de los proveedores que ustedes ven que son como más importantes, se reúnen con el coordinador del proyecto y con el administrador para que sea una programación incluso muy, muy personalizada. Entonces también es muy importante eso. Si se les pasa que tienen un proveedor que realmente les llegó todo el proceso durante la misma semana y si es muy puntual, pues uno entiende, pero que tratemos pues como que esos pagos extemporáneos disminuyan de una manera pues muy notable. Lo otro que se nos ha presentado pues en estas últimas 2 semanitas muy puntuales son los pagos a terceros diferentes que nos están pasando dentro de la factura a cuenta de cobro. Recuerden, y pues aquí tenemos administradores también muy nuevos, entonces que de pronto no tienen pues como muy clara esa parte, es que recuerden que nosotros no realizamos pagos a terceros que no sean los mismos que nos están generando el cobro, ya sea cuenta de cobro o factura. Y esto no es algo pues que solamente Intramag o gerencia dijo no lo vamos a hacer, sino que viene ya desde el tema de SagriLab. Entonces no es un capricho. Recuerden y sean muy enfáticos con sus proveedores en decir pues como esta punto a ellos cuando pues, vean que les llegan con una carta de autorización para pago a otro tercero. Hay casos muy puntuales y es, por ejemplo, cuando tienen, no sé, ya Jenny me corregirá el tema de factoring o compra de cartera con otra entidad, pues ahí ya lo que tienen que enviar es esa compra de carteras, ellos emiten un certificado, entonces ya ahí pues ya son temas muy puntuales que incluso se revisan directamente
con el área jurídica y con el área de tesorería. Sí, Jenny. Buenos días a todos. Lo que Mari menciona es claro, pero digamos que ese tipo de figuras se pueden hacer y lo que se hace no es que me den una carta y me digan la factura que yo o cuenta de cobro generé páguense la X personas. Si tiene una facturación electrónica, lo que debe hacer es cumplir las condiciones de endoso que se presentan ante la DIAN. Eso lo tiene que hacer directamente el proveedor. Algunos lo han hecho, funciona y nosotros tenemos que recibirlo y aceptarlo en ese caso, pero cumple las condiciones emitidas por la DIAN. Muchas gracias, Jenny. Bueno, el otro temita es las facturas. Esto aplica mucho más que todo para los consorcios. Son las facturas que sí o sí deben venir a nombre del consorcio. Sabemos que tenemos en estos momentos 4 proveedores que nos generan factura a nombre de Intramar, pero con los cuales se hace triangulación. De resto, factura o gasto que yo vaya a hacer para el consorcio X tiene que estar facturado a ese consorcio. Llámese una compra por caja menor, llámese una compra por pago semanal o compra a crédito. Entonces, tengan esto muy presente porque de lo contrario, por más aceptada el proceso que ya tenga la factura, desde la parte de contabilidad se va a tener que rechazar el proceso y tienen ustedes que mirar con el proveedor para que de una manera muy cordial nos genere una nota de crédito a esa factura que ya ustedes le hicieron proceso y que está aceptada para que no la genere por el consorcio. Súper importante. Si es una instrucción que va de cualquiera, pues como del equipo de trabajo, entonces lance esas recomendaciones que hagamos, llámese Mariana, llámese Natalia Montoya, entonces lancémosela directamente al área jurídica con un mensajito o una llamadita a doña Sandra informando si da autorización a que ese proceso se haga de esa manera. De lo contrario, no se puede hacer esas facturas de esa manera. Vuelvo y repito, sea de caja menor o pagos directamente desde la oficina. Lo otro es el tema de Distracom. No sé si ustedes han estado muy pendientes del grupo administrativo, pero las últimas 3 semanas he estado enviando muy repetitivamente facturas de Distracom sin proceso. Recuerden que este es uno de los proveedores con los cuales nosotros hacemos tema de triangulación. Entonces, tenemos todos los consorcios o la mayoría de los consorcios que manejan Distracom y no están generando las facturas a tiempo. Factura que no, o proceso de factura que no se haga a tiempo, es un crédito que a nosotros nos van cerrando y no solamente se lo cierran a la estación de servicio en la que se está realizando el tanqueo, sino que nos la cierran a todo Intramar. Entonces, cuidemos mucho los proveedores con los que nosotros hacemos triangulación. Con Argos también es muy delicado el tema. La semana pasada también estuve detrás de un proyecto para que nos ayudara con una factura de Argos. Entonces es muy importante que esas facturas de triangulación las hagamos a tiempo. Y que, por ejemplo, el tema de las de Distracom, también porque nosotros hacemos pagos semanales, con ellos tenemos un crédito a 10 días y se nos llega el tiempo de realizar el pago de la factura y la factura todavía en proceso de notificación. No se las han pasado a Natalia si es un tema de triangulación y eso hace que el pago sea más demorado y estamos propensos a que nos cierren el crédito. Entonces es empezar a buscar estaciones de servicio para toda la empresa, para todos los proyectos, porque simplemente nos cierran el crédito por temas de no pago oportuno. Y por último, el tema de la evolución de los correos en la creación de los proveedores. Por favor, o sea, este es un tema que hemos venido reiterando casi que en todas las reuniones, incluso ahorita el ingeniero Martín me estaba diciendo que también tenía un tema puntual de eso, y es, recuerden que la solicitud de la creación de proveedores no la hacen de manera, pues, vía correo electrónico. Y ustedes vía correo electrónico van a tener todas las devoluciones o todos los comentarios de las áreas que intervienen, en este caso la parte jurídica y la parte de gestión integral,
y por ende también lo que el proveedor responda a esas necesidades que nosotros estamos informando por medio del correo. De esa misma manera, ustedes tienen que responder al correo. ¿Por qué? Porque ustedes muchas veces envían por medio de WhatsApp y no está mal porque ya les hemos dicho, si ustedes necesitan algo urgente y ven que no lo hemos hecho, escríbanos un mensajito y nosotros aligeramos pues como el proceso. Sin embargo, si ustedes por medio de un mensaje de WhatsApp escriben, un ejemplo, y un ejemplo de lo que me pasó esta misma semana es que me enviaron un mensaje por WhatsApp diciendo que ya el proveedor había diligenciado el formulario porque cuando hizo todo el proceso, cuando yo fui a crearlo, ya después de todos los vistos buenos que me habían dado, no habían diligenciado el formulario donde adjuntan toda la información. Entonces yo respondí al correo pues que faltaba diligenciar el formulario, pero me responden vía WhatsApp. Entonces me responden vía WhatsApp y uno muchas veces esos mensajes de WhatsApp ya los lee y se le puede olvidar cómo fue el caso. Mientras que si yo tengo un mensaje vuelta a correo, pues yo ahí lo tengo y yo sé que tengo que crear el proveedor. Entonces es súper importante que todo lo que sea de la creación del proveedor sea siempre vía correo electrónico, que lo único que enviemos por mensaje de WhatsApp es pues como la ayudita que necesitan como tal. Ya eso sería pues como las cosas muy puntuales que me indicaron pues como que reforzara. Los compañeros Martín, Juan José y desde el área de gestión humana también tienen pues como temitas. Martín, te doy la palabra. Mari, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Bueno, en la misma línea de lo que conversaba la compañera Mariana, hay un tema muy clave acá y es que esas solicitudes para la creación de proveedores o contratistas nos las copien también al área de gestión integral. Todo el tiempo en las obras tenemos afán, ¿cierto? Tenemos afán de vincular al proveedor, de vincular al contratista, presionamos porque a veces no lo tenemos creado, no lo tenemos aprobado en tiempo, pero las últimas semanas nos hemos enterado de solicitudes de creación porque el compañero de jurídica es quien nos cuenta. Entonces, entendemos que a veces el área de gestión integral es un bache o es un cuello de botella para poder agilizar todos estos procesos, pero si ustedes no empiezan con el punto inicial, que es la comunicación clara, asertiva y oportuna para la creación de estos proveedores o contratistas, ahí se nos va a ir quedando el proceso, ¿cierto? Lo segundo es que tengamos también un poco de paciencia cuando hacemos las solicitudes. A veces solicitamos vía correo electrónico y queremos una respuesta inmediata. Yo quiero recordarles que el proceso de creación de proveedores, de creación de contratistas lleva un flujo de trabajo, ¿cierto? ¿Cuál es ese flujo de trabajo? Que una vez tengamos la solicitud para creación, nosotros hacemos una solicitud también al proveedor o al contratista para que nos remita unos documentos. Ya ustedes tienen claridad en los documentos iniciales que el proveedor o contratista nos debe suministrar. Hombre, adelantémonos un poquito. Si son documentos muy básicos, ustedes lo pueden mirar en los dos formularios que tenemos. En conjunto, cuando hagamos la solicitud, podemos ir haciendo el pedido a ese proveedor o a ese contratista para que nos envíe esa documentación y nosotros poder habilitar contratos muy rápido, ¿cierto? Eso es supremamente clave si queremos que los procesos a veces se muevan un poquito. Tercero, el cierre de los contratos. Les decía ahorita, esto es una cadena y la cadena, si no la iniciamos bien desde la solicitud para la creación de proveedores contratistas, no vamos a poder cerrar bien. A veces hacemos solicitudes donde queremos, denme el visto bueno para poderle pagar a un contratista, denme el visto bueno para poderle pagar a un proveedor, pero venga, es que el proveedor o el contratista nos debe un montón de documentación que a veces por el afán no empezamos a exigirla en obra porque necesitamos ejecutar, porque necesitamos mostrar avance y el proceso de liquidación se nos va a quedar ahí. Entonces, lo voy a decir de esta manera, aunque suene maluco. Llamamos a braviar al compañero de la oficina porque no hemos dado un visto bueno, pero en obra no damos ni siquiera el primer paso para poder tener la documentación inicial al día. Básicamente era esto. Mari, creo que tienes la manito levantada adelante. Sí, Martín, es que, por ejemplo, en ese caso, pues lo que siempre les hemos dicho, es una comunicación directamente con el proyecto. Entonces, lo que más pide ahí uno es que la documentación pues esté al día. Y si bien sabemos que hay proveedores que ya están creados y que llevan trabajando mucho tiempo con nosotros,
Lo que tenemos también que tener muy claro es que hay dos cosas. Primero, o que ya es el momento de hacer la nueva evaluación de ese proveedor que se hace anual. O lo segundo es que hubo un cambio de actividad o de contrato, entonces, por ende, pues si no se hace toda la evaluación que normalmente se le hace al proveedor, se tiene que solicitar pues como la documentación que se requiere. Entonces, a veces, claro, nos vemos entorpecidos pues como en el proceso, pero no es básicamente pues como por la no actividad oportuna de nosotros, sino porque quizá no estamos muy pendientes de cómo debe ser la operatividad con esos proveedores. Por ejemplo, algo que desde el área de gestión de mantenimiento han ido aprendiendo y es que ellos van a contratar con un proveedor y ellos lo primero que hacen es venir a preguntarme, Maribel, voy a hacer el trabajo con este proveedor y ya ha trabajado con nosotros. ¿Puedo continuar con ellos? Yo desde la parte administrativa les digo, no hay problema visto bueno, pero inmediatamente los mando al área de gestión integral porque finalmente sé que allá hay una evaluación grande con ellos. Entonces eso también es lo que podemos hacer. Venga, yo llevo ya 2, 3 meses sin hacer actividad con este proveedor. Pregunto al área de gestión integral cómo vamos y si puedo continuar sin ningún inconveniente. Y lo otro, que Martina ahorita lo decía, era, por ejemplo, en cierres de mes, que es donde a mí me toca pues estar muy en constante comunicación con la parte de gestión integral y jurídico, para que me aprueben contratos de proveedores que ya nos generaron la factura, pero necesitamos hacer cierre de mes, tengan presente que si bien ellos me hacen toda la aprobación para el proceso de la factura, el pago queda en stand-by hasta que desde el área de gestión integral no nos den visto bueno. Y eso se hace única y exclusivamente pues porque finalmente la factura ya está y el proveedor, como les decía, ya viene trabajando con nosotros tiempo atrás. Entonces, por un tema de evaluación interna pues que se les hace a los proveedores o porque ha cambiado pues como de actividad de inicial a la que se había hecho la evaluación, entonces ellos me hacen esa activación del contrato, pero hasta que ustedes no pues hasta que el proveedor no envíe la documentación, no se realiza el pago. Entonces, eso también lo tienen que tener muy presente. Gracias, Mari. Bueno, yo para finalizar quiero enfatizar también un poquito en ese tema de la comunicación. Les decía ahorita que en el flujo de trabajo que nosotros tenemos para poder avalar a un proveedor o un contratista, inicia con esa comunicación que ustedes hacen vía correo electrónico, ¿cierto? Muchas veces, por no decir en la mayoría de los casos, la comunicación no es clara. La especificación de lo que va a hacer el proveedor o el contratista no es claro. Nos remitimos con posterioridad al contrato o a la cotización que está adelantando el compañero Juan Pablo y a veces tampoco es clara. Nos pasó ayer, por ejemplo, nos llegó para habilitar un proveedor que en la cotización era transporte, ¿cierto? Pero era totalmente alejado de la realidad de lo que se iba a ejecutar. Había un transporte, pero el rubro mayor era un suministro de mezclas asfálticas, que son calidades, que son, perdón, insumos que pueden influir en la calidad de nuestros procesos. Eso lleva un proceso totalmente diferente. Si usted me dice que es solo transporte, pues yo evalúo por transporte. Si no me cuentan la realidad de la obra por el correo, porque entiendo que a veces hay que darle una vuelta por un tema contable o por un tema de acuerdos que se hagan con el proveedor, y no nos dicen la realidad de lo que va a ejecutar, nosotros vamos a quedar solamente con el punto inicial que nos están pasando en la cotización, dejando de lado que solicitemos unos puntos importantes como son en este caso los temas de calidad de los productos que nos están suministrando. Hoy no le estamos prestando mucha atención a este tema, pero cuando tengamos que dar respuesta a una garantía, empezamos a buscar todos los temas de calidad de productos que nos pudieron influenciar en la obra. Eh, Contratistas, es supremamente clave el tema de los pagisalvos. Pagisalvos, tenemos hoy muchas actividades que nos están pasando por un proceso de revisión. Y tienen que entender que gestión integral, sobre todo con contratistas, necesita dar esos pagos para poder realizar los pagos que se generen, ¿cierto? Les decía, si no iniciamos el proceso bien, no lo vamos a terminar bien en los puntos de paz y salvo.
tema de seguridad. Juan, yo creo que ahí entonces nos podrías complementar tú con el tema que tienes, incluso pues como de lo mismo. Juan José. Hola. No te escuchamos. Ya voy. Ahí sí. Listo, muy buenos días a todos, espero estén bien. Bueno, la intervención mía tiene que ver con un tema pues que es muy cotidiano y reiterado, esta es por ahí la segunda o tercera vez que se toca, ¿sí? Y tiene que ver con la obligación de solicitar los aportes a la seguridad social de las personas o contratistas independientes, ¿sí? Nos ha hecho falta una alineación entre las diferentes áreas de SST y de nosotros porque son visiones muy diferentes respecto al requisito del cumplimiento de aportes a la seguridad social. ¿A qué me refiero? Si bien desde ahora les interesa tener un cubrimiento sobre los riesgos de las personas que están interviniendo en obra, ¿sí? Desde lo contable o más bien desde lo tributario se hace necesario también hacer una segunda validación y es que los aportes a la seguridad social o la planilla de la seguridad social que se suministra sea de la persona independiente que elabora o presenta la cuenta de cobro, ¿sí? Eso es uno de los puntos. Se evidencia que, por ejemplo, muy frecuentemente que en los alquileres de vehículos, por ejemplo, hay personas independientes que tienen vehículos, pero que no son ellos los conductores, ¿cierto? Entonces, desde ahora solamente se preocupan o solicitan la seguridad social del conductor, pero sucede luego que quien pasa o presenta la cuenta de cobro es otra persona, quizás la dueña del vehículo o algo por el estilo, y esta persona no hace aportes a la seguridad social, ¿sí? Yo quiero que entiendan que es un requisito para la procedencia de ese costo y ese tipo de servicios a lo largo del año pues suelen ser sucesivos y sumar pues unas cantidades importantes de dinero que luego pueden hacer más costosa la operación y que de pronto desde ahora no se terminan de dar cuenta porque a nosotros nos toca rechazar o omitir ese costo y finalmente pagar un impuesto mucho más alto, mucho más elevado. Y la población de este tipo de independientes pues es bastante grande, ¿sí? Entonces, ese es uno de los puntos. Tenemos que estar alineados, casi que saber quién me va a terminar presentando la factura o la cuenta de cobro cuando se trata de independientes, ¿sí? Eso va a ser mucho más fácil y fluido el proceso porque luego llega a cada contabilidad y nos toca devolver la actividad porque no se tiene la seguridad social de la persona independiente que presenta el cobro. Adicionalmente, hay otras situaciones que es también, lo quiero hacer de conocimiento de ustedes porque no lo estamos aplicando de forma generalizada. Incluso a nivel interno acá administrativo se ha tenido que hacer ajustes y es cuando llegan estas planillas de seguridad social, muchas veces no llegan por las bases que corresponden al cobro, ¿sí? Entonces, ahí lo primero es entender que hay diferentes tipos de independientes. Voy a compartir pantalla para hacerlo un poco más gráfico. Me confirman si están viendo. ¿Sí? Sí, Juan José. Entonces lo que les decía es, nos llegan muchas cuentas, muchas planillas de seguridad social pagadas por un salario mínimo, ¿sí? Cuando el cobro puede ser por 10 millones, 20 millones. Hemos recibido cobros de independientes por conceptos de transporte de hasta 90 millones de pesos. Y la seguridad social que presentan es de tan solo un mínimo, pues cuando la presentan, ¿cierto? Entonces les decía hace un momento que muchas veces llega la cuenta de cobro de un tercero diferente a la planilla de seguridad que reposa en obra y tiene que salir esta persona corriendo a afiliarse a la seguridad social so pena de que no se le pueda pagar, ¿sí? Porque no vamos a asumir ese costo que implica
no poder descontarnos ese costo de la renta. Entonces, respecto a ese punto, va lo siguiente. Para algunos independientes se les ha hecho costoso porque creen que tienen que pagar la seguridad social sobre el total del cobro. Es decir, que tienen que cuando el cobro del transporte, por ejemplo, es de 10 millones, que entonces tienen que pagar sobre 10 millones. Y eso es totalmente falso, ¿sí? Digamos que los independientes, hay diferentes tipos de independientes y dependiendo de la calidad de ese independiente, puede que ese ingreso que va a recibir o que está siendo objeto de cobro pueda tener una depuración que le permita a esta persona poder hacer un aporte a la seguridad social sobre una base mucho menor a la que está pretendiendo cobrar, ¿sí? Entonces, pasando rápidamente para que también lo tengamos dentro del mapa. Yo sé que es un tema complejo, pero recuerden que siempre pueden tener el apoyo propio al interior de la oficina. Ya estamos, desde hace más de un año, remitimos a las obras y a los administradores de obras un formato que es este básicamente, que es este que vemos en pantalla, que es un modelo de cuenta de cobro muy fácil, muy genérico, pero que tiene pues un elemento muy práctico para el efecto, que es este. En este se hace una declaratoria directa que se hace necesaria de parte de quien nos está facturando, en donde dice que para efectos del requerimiento de la planilla de aporte de la Seguridad Social y determinación del IBC, informa que el presente cobro, es decir, el que nos está tratando de hacer pagar, admite costos presuntos, según se indica a continuación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la norma permite o asume que sobre la prestación de ese servicio hay unos costos, ¿sí? Y establece unos porcentajes de costos presuntos, es decir, no tienen que ser reales, no me los tienen que soportar, pero sí tienen que estar expresos en la cuenta de cobro. Entonces, uno que es de los más frecuentes, transporte, me están cobrando 10 millones de pesos, ese servicio, y acá está muy práctico, por eso les decía, no es sino desplegar este listadito que está acá, y me va a quedar para seleccionar, y listo, ya yo tengo ahí de parte, no me tengo que inventar nada, no le tengo que decir nada al proveedor, lo puedo hacer casi que poner la firma, ¿cierto? Entonces puede ser una herramienta que les facilite a ellos ese proceso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sobre el ejemplo de 10 millones, que admite costos, pues, que se está cogiendo la figura de costos presuntos de esa actividad, admite costos de hasta el 66%, ¿sí? Entonces esa persona finalmente no va a tener que hacer el aporte a la seguridad social sobre los 10 millones. Todavía yéndonos más allá, los independientes aportan a ese resultado que va a dar 3.400.000, todavía es susceptible de más depuración, y es que los independientes aportan sobre el 40% luego de este procedimiento, es decir, que sobre los 3.400.000 de diferencia, lo multiplican por el 40%, y es sobre ese valor que se determina el IBC para el pago de la seguridad social. Entonces ahí pues la aplicación de esa norma es muy eficiente para el ahorro en el pago de esa seguridad social, y que ellos lo conozcan cuando pues muchos no lo hacen, ¿cierto? Nos toca luego estar viendo, porque ya se prestó el servicio en obra, cómo hacemos pues como para que eso nos pase, ¿cierto? Y poderles pagar, porque muchos se enojan, ¿no? ¿Cómo así que yo ya pagué por mi empleado o yo ya pagué sobre el mínimo? Ellos no son conscientes de que hay una norma que exige unos mínimos, y entonces este procedimiento nos puede ayudar a mitigar o eliminar muchos de esos disgustos y dificultades que se presentan con eso, ¿sí? Entonces le decía, podemos hacer o implementar, para quienes no lo han hecho, este modelo de cuenta de cobro, tener claro que hay un sistema de costos presuntos que no implica que me tengan que soportar esos costos con facturas ni nada, sino que es una declaratoria de buena fe, y que para nosotros en contabilidad
basta con eso para poder pasar una seguridad social por un menor valor al cobro total que nos están haciendo, ¿cierto? Esa es una de las figuras. Más allá de esta también está el certificado de expensas, que básicamente es, digamos que hay diferentes tipos de independientes, unos que son los de cuenta propia, que tienen una característica, o rentistas de capital, digamos, para que puede ser mucho más, más inducente, pues, como a la caracterización de la persona. Los rentistas de capital, por lo general, no, pues no contratan empleados, ni nada, son esas personas que contratan un CDT, que arrendan una vivienda, algo por el estilo, se les considera rentistas de capital. ¿Qué pasa con ellos? Que ellos perciben esos ingresos como independientes. Yo puedo ser dependiente, es decir, empleado, y luego tener casas que arrendar o, como nos pasa, una camioneta que pongo a conducir a otra persona, pero quien recibe el pago soy yo, ¿cierto? Y no contratar pues personas como tal. Ese tipo de personas no son pues como de nuestro alcance porque no son cotidianos, pero importante que ustedes sepan que tienen que hacer aportes a la seguridad social, ¿sí? Nosotros no es típico que pidamos seguridad social para ellos, pero es una obligación personal de ellos y que se pueden ver en procesos de fiscalización posterior por hacer aportes a la seguridad social, ¿cierto? Entonces, ese no lo vamos a tocar, pero hay otros dos tipos de independientes. Uno de ellos son las personas que prestan servicios, pues así, personales directos, son caracterizados porque son honorarios, ¿cierto? Entonces, este tipo de personas se les debe solicitar la seguridad social y se depuran con el 40%. Es decir, sobre 10 millones tienen que presentar una seguridad social pagada sobre 4 millones de pesos, ¿sí? Y no admiten la figura de los costos presuntos que les mencionaba hace un momento. Está esta herramienta que la pueden conseguir muy fácilmente en internet, que es la UGPP, es una calculadora IBC, y básicamente acá podemos simular directamente desde obra, antes de que nos llegue acá, si la seguridad social que está presentando la persona es procedente o no. Básicamente acá llenan cuál es el valor del cobro que me están haciendo y le decimos acá calcular y él me está diciendo acá, vea, sus aportes deben ser sobre un IBC de 4 millones, le va a dar para salud 500, para pensión tanto, pues y ya será voluntario de la persona si aporta a la ARL o a la caja de compensación, que entiendo sí es importante que aporten a la ARL cuando se hace el filtro desde la visión de riesgo, ¿cierto? De SST, ¿cierto? Y finalmente, pues acá nos calcula cuánto va a ser el valor de la planilla o aporte a la seguridad social que tiene efectivamente que hacer a través, pues sí, a través de la planilla, ¿sí? Otro tipo de independientes son, pues, los diferentes a prestación de servicios personales en donde se incluyen personas como los transportadores con conductor. Acá hacer una precisión muy importante con este tipo de cosas. Se presentan cuentas de cobro por alquiler sin conductor, cuando de fondo sí hay un conductor puesto por este contratista, ¿cierto? ¿Para qué se viene haciendo eso? Pues para que desde contabilidad no le solicitemos la seguridad social, pero esa puerta hay que cerrarla, hay que ser muy prudentes pues, con ese manejo, porque nosotros acá no les vamos a pedir la seguridad social y no sé si desde la obra entonces no se haga también. Creo que hay casos en donde eso ha sucedido, ¿cierto? Y eso implica un riesgo muy importante. Entonces, para este tipo de contratistas independientes que sí vinculan temas de equipos, vehículos y demás, existe entonces, para ellos sí es aplicable la figura que les mencionaba de los costos presuntos y es que a sus 10 millones de pesos, que puede ser como el promedio de un alquiler de una camioneta, por decir, ellos les admite la figura de los costos presuntos que les mencionaba y es que
existe esta tabla que categoriza cierto tipo de actividades y es la que define qué porcentaje de costo presunto le puedo yo aplicar a ese servicio para efectos de disminuir pues de poder establecer la base sobre la cual voy a aplicar el 40% y finalmente poder hacer mi aporte a la seguridad social sobre la base correcta y no pagar pues en exceso porque estoy tomando todo el valor del cobro, ¿cierto? Entonces, acá hay una precisión que hay que hacer y es que hay dentro de este grupo de independientes, hay dos tipos de independientes, los que llevan contabilidad y los que no llevan contabilidad. Los que no llevan contabilidad únicamente tienen la opción de los costos presuntos, ¿sí? Pero los que llevan contabilidad, pues ellos tienen su operación, incurren en unos costos por combustible, por unos costos por personal, seguros, etcétera, yo qué sé, ¿sí? Y puede que esos costos que están debidamente soportados superen el porcentaje de costos de los costos presuntos, ¿cierto? Entonces, puede llegar a ser el 90%, qué sé yo, ¿sí? O bueno, no lo pongamos tan elevado, pero pueden ser el 70% y llegar a ser 7 millones de pesos. A través de un certificado de expensas que ellos nos emitan junto con la cuenta de cobro o también dentro de la misma cuenta de cobro, donde nos manifiesta que incurren en esos costos y que están soportados, digamos que es muy fácil validarlo porque pues en el RUC dice que están obligados a llevar contabilidad o algo así, ¿cierto? Entonces es coherente en esa fase y estas personas pueden llegar a tomar costos mayores a los presuntos. Y nuevamente, realizando el procedimiento, por ejemplo, acá nos da que si ellos soportan esos costos, solamente tienen que hacer aporte a la seguridad social sobre un mínimo y no sobre el total del cobro, ¿sí? Entonces es muy, muy importante que tengamos esto claro y que lo apliquemos con los contratistas para que ellos hagan correctamente el aporte a la seguridad social y no tengamos dificultades también acá luego con la realización de los pagos. Con eso termino yo. Me indican, por favor, si tienen alguna duda o inquietud. Juan, muchísimas gracias. Yo al grupo de administradores también les compartí dos borradorcitos que nosotros tenemos. Uno es la cuenta de cobro que Juan José nos estaba mostrando en pantalla, donde ustedes ahí pueden desplegar la actividad pues que está haciendo el contratista que no factura electrónicamente y con base a eso pues pasarla, ¿cierto? Entonces para que ustedes se las compartan a sus proveedores, a sus contratistas y ellos tengan pues como ese manejo. Y les compartí también el certificado de expensas, que es el que se maneja para los proveedores facturadores electrónicos. Entonces también para que se los compartan a ellos y así puedan tener pues como un mismo formatico. Digamos que haciendo pues como un pequeño refuercito a lo que nos indicaba Juan José ahorita, muy importante pues como el tema de la seguridad social y que Martina ahorita también nos indicaba, o sea, las dos áreas, tanto la parte contable como la parte de gestión integral, tenemos que tener una muy buena comunicación en obra porque si bien sabemos que para la obra es importante que la persona que esté conduciendo el vehículo tenga la seguridad social, pues para nosotros también es muy importante que quien nos esté presentando la cuenta de cobro de ese vehículo, si no es el mismo conductor, sino que es otra persona, pues nos pase la seguridad social correspondiente para el poder proceder con el pago. Juan José también nos mencionaba acerca de a veces omitir que la persona que nos está alquilando el vehículo es un conductor, entonces el riesgo aquí no solamente lo piensen por el tema del pago, y yo sé que en obras somos pues muy juiciosos y que los SST de cada proyecto son muy pendientes de eso, pero entonces no solamente omitamos esa información para que en contabilidad no nos frenen el pago, porque finalmente
al momento de realizar todo el proceso de gestión integral, pues nos vamos a dar cuenta que ese vehículo o esa cuenta de cobro que nos están pasando por alquiler de vehículos sin personal, sin conductor, finalmente sí tiene conductor. Entonces, es mejor pues como siempre pasarnos pues como esas cuentas de cobro reales, y si tienen algún caso puntual, pues tienen el área jurídica para que miren cómo desde allá nos podemos apoyar. Pero la idea es pues como que no omitamos al conductor en todo el proceso, porque también pues como es importante tener toda la información clara. Bueno, yo creo que ya como para ir finalizando, el área de gestión humana también tiene pues como unas cositas puntuales para informarnos. Les damos la palabra. Mariana, disculpa, yo hago una intervención puntual antes de terminar, y es, nos llegan también a veces planillas de seguridad social de la persona que, como les mencionaba, es rentista de capital y que tiene su vehículo, pero que trabaja en alguna empresa, que es empleada en alguna empresa, ¿sí? Es importante que el sistema de seguridad social exige que uno aporte sobre todo sus ingresos. Entonces, si bien es cierto que esa persona está haciendo sus aportes como empleado, también es cierto y es obligatorio que haga los aportes sobre el cobro que nos está presentando, y este cobro se debe presentar como independiente. ¿Sí? A veces nos llegan planillas que son como asociados, es decir, esa persona pertenece a alguna organización. Ese tipo de planillas, al igual que la del empleado, cuando la presenta a través de alguna otra empresa para la que trabaja, no nos funciona. ¿Sí? Entonces también para que lo tengan muy presente. Gracias, Juan. Hola, muy buenos días para todos. Gracias. Hola, ¿ya me escuchan? Hola, buenos días para todos. Gracias, Mariana, por brindarnos pues como el espacio para nosotros también recordar un poquito los temas que tenemos desde gestión humana. Bueno, principalmente los temas de nosotros son como muy reiterativos, porque venimos pues como presentando algunas fallas que se han vuelto muy repetitivas y no hemos visto pues como algunas metas. Entonces, el llamado es, chicos, para que nos pongamos en el lugar de cada uno. O sea, esto es una cadena, como le decían los compañeros anteriormente. La comunicación que ustedes nos están dando a nosotros, eso se va yendo en cadena. Si ustedes a nosotros nos dan, digamos, la comunicación errada, pues yo de obra o nosotros de obra no tenemos conocimiento de nada, ¿cierto? Entonces nosotros vamos confiados a lo que ustedes nos digan, ¿cierto? Por otro lado, los documentos. Ese ha sido pues como una de las falencias en las que más incurrimos, el diligenciamiento de los datos personales. Es muy harto para nosotros estar haciendo contratos, empezar a descargar documentos y mirar que en una hoja de vida interna aún no le pongan un correo, aún no sepan cuando nos envían, digamos, los documentos, nos lo envían, pero nos envían la requisición, la autorización de datos y no encontramos ni la cédula. Nosotros tenemos una directriz y es que sin documentos, en este caso la cédula, nosotros no debemos de hacer una afiliación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la persona que está haciendo la requisición o porque las personas que visitan también cometemos errores, ¿cierto? Se nos puede ir un número de más, se nos puede ir un número menos, entonces eso ya nos está generando reproceso, ¿cierto? Otra cosita, hay veces que tenemos muchos ingresos. El volumen de ingresos es, pues, ¿cómo lo digo? Es muy esporádico, pues, que nos lleguen, digamos, 10 ingresos, pero cuando los consorcios están empezando, sí es muy complejo porque a todos tenemos que responderles y con la documentación incompleta, pues la verdad ha sido un reto muy grande desde acá para nosotros seguir con el proceso que es para pasarlo a bitácora,
es muy, muy teso, porque entonces ya Kelly nos empieza a preguntar a nosotros, ¿qué dice acá? ¿Este por qué no mandó esto? ¿Este por qué no mandó esto? Entonces ya nos empezamos a atrasar en los procesos y la verdad se les hemos tratado pues, o he tratado de tenerles mucha, mucha paciencia, diciéndoles, ve, mira, porfa, para la próxima vas a colaborar con esto, pero la verdad hay veces que uno como que se agota ya de tanto repetir, repetir, repetir y que todo siga como en lo mismo, ¿cierto? Entonces la idea es que siempre trabajemos en una mejora continua. Acá todos vamos creciendo, todos vamos aprendiendo, pero en realidad es colocarnos un poquito la mano en el corazón y voy a hacer el trabajo, lo hago bien, si no voy a hacer el trabajo, pues entonces no lo haga. O si estamos en el lugar equivocado, también hay que decirlo, ¿cierto? Porque es muy teso para nosotros, o para mí personalmente ha sido un reto muy grande estar encima de las personas. Recuerde que me tiene que enviar los documentos, recuerde que me tiene que enviar esto firmado porque me enviaron un contrato sin firma, o porque muchas veces me ha tocado que me toca devolver documentos porque firman la autorización de datos, la última hoja del contrato, pero no firman el contrato. Entonces, eso a nosotros acá no nos sirve, ¿cierto? Entonces, desde acá tengo que dejar en proceso porque así no me lo paga, pues no puedo seguir el proceso así porque Kelly me lo devuelve o porque de pronto Dios no lo quiera, esa persona tiene un accidente y créanme que acá no van a llamar al administrador de obra, acá no le van a echar la culpa a nadie, sino que me van a preguntar, ¿vis qué pasó? Y yo le tengo que dar una respuesta a la empresa, ¿cierto? Entonces lo ideal es que todos trabajemos conjuntamente, que tengamos buena comunicación, una comunicación asertiva, que hay que trabajarlo mucho desde la hora, porque en realidad uno le pregunta, digamos, a X persona de la hora por algo y no están como enterados. Entonces también los invitamos o los invito personalmente a eso. Tenemos que trabajar muy de la mano porque hay veces que una persona tiene una información, pero acá nos está llegando otra. Entonces, en realidad no sabemos cuál es la información correcta. Entonces nos toca empezar a llamar o al director de obra o nos toca empezar a llamar a los ingenieros y eso la verdad también es como un poquito como eh, incómodo para nosotros porque se supone que es información que nos tiene que llegar a nosotros acá. Ah, bueno, otra cosita también que es muy importante y es que desde las obras hemos evidenciado que no se comunican directamente con los de CST, ¿cierto? Nosotros desde acá compartimos pues como todo el proceso eh, de afiliaciones, de ingresos, de todo lo que nos pidan, pues tratamos de dar solución porque somos muchos en la empresa en este momento. A medida que nos van llegando los correos, se va respondiendo. Hay veces pues que tenemos mucho volumen, pero sin embargo se le escribe por WhatsApp o se le da una llamada y sí, dame un momento porque estoy full. Eh, Hemos evidenciado que de la misma hora nos están escribiendo el SST, la administradora, si no es la administradora es la residente, y nos piden absolutamente la misma, perdón, nos piden la misma información. Entonces es como manejar la comunicación, lo que dije anteriormente. Si yo sé que necesito esto, me pueden o nos pueden decir, ve, mira, el residente o el SST también necesita esto para que lo copie, ¿cierto? O si yo sé que yo tengo la información, pues parta. Porque en realidad nosotros estar compartiéndole la información a 3 personas es muy complejo. Me puedes decir, ay, ve, esa información la necesita tal persona, no la puedes compartir a todos, con mucho gusto se copian los correos y no hay ningún problema, porque nos pasa que me la piden a mí, se la piden a Marisabel y se la piden a Kelly. Entonces las 3 estamos trabajando sobre lo mismo. La idea no es trabajar sobre lo mismo, sino que una persona se encargue de eso y ya las otras vamos adelantando los procesos que tenemos.
Hola. Bris, ¿ya terminaste o se te apagó el micrófono? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, yo sí quiero reforzar la información que nos compartió la compañera Bris acerca de la documentación que nos envían desde obra. Yo creo que esa es la parte en que más de pronto estamos, como dijo Bris, incurriendo de nuevo pues como a los faltantes, porque resulta que de obra nos llega la información, pero al no llegarnos completa nos atrasamos en los procesos. ¿En qué nos podemos atrasar? En la afiliación a las ARL, en la creación de los contratos. En todo el tema de contratación. Normalmente nosotras tratamos de colaborar mucho a las obras, pero a veces sí nos toca devolver algunos procesos porque nos llegan hojas de vida incompletas, que es lo que más nos pasa, y ya lo hemos expresado en el equipo administrativo en diferentes ocasiones, porque de verdad es el documento que más nos llega incompleto. También creo que Bris no hizo mucho énfasis en la no inclusión, pero también es un documento que necesitamos que nos llegue a la oficina, que tengamos digital y físico, porque es uno de los documentos más importantes que por medio de este nos blindamos pues como de alguna inconformidad por parte del colaborador. En ocasiones nos llegan solicitudes o nos llegan pues como preguntas desde obra que por qué no tengo un beneficiario afiliado y a la información que nos enviaron en el momento del ingreso desde obra y nos damos cuenta que en la no inclusión nos decía que no los íbamos a incluir por falta de documentos o por cualquier otro motivo pues que tengamos ahí pendiente. También tenemos otra solicitud pues que siempre les hacemos y es que cuando el personal que vaya a ingresar ahora no tenga cuenta bancaria, sabemos que tenemos un convenio con Bancolombia que no es obligatorio si la persona pues no quiere tener la cuenta con Bancolombia, pero que tenemos esa posibilidad y esa facilidad para ellos, que les podemos crear las cuentas, pero que al momento del ingreso desde obra, el administrador nos tiene que enviar un correo a Bienestar Laboral para poder, porque tenemos ocasiones que de pronto estamos muy cerquita de la nómina y vamos a revisar y no nos han enviado ni el certificado ni nos han solicitado aperturas de cuenta. Entonces, digamos que acá empezamos a correr y a preguntar, ven si tiene cuenta o no tiene cuenta, porque no han enviado el correo, sabiendo que es algo que ya también se les ha compartido en diferentes ocasiones en el equipo administrativo y es algo que ya debería estar pues como claro para los administradores. Listo, María, muchísimas gracias. Bueno, como para ir finalizando pues la reunioncita, si nadie tiene ninguna otra inquietud o alguna observación o algo para informar en la reunión, yo creo que el común denominador de todas las diferentes áreas que intervenimos el día de hoy es lo mismo. Comunicación, apoyo y una buena comunicación, no solamente en obras, sino también hacia la información que ustedes nos brindan a nosotros. Y lo que siempre les decimos desde acá, recuerden que nosotros estamos aquí para apoyarlos a ustedes en todo lo que necesiten, pero también necesitamos que ustedes a nosotros nos apoyen brindándonos la información necesaria, la información clara y completa para que todos los procesos sean mucho más rápidos. Si bien hablo en el caso puntual, pues como de la creación de proveedores, sabemos que hay, ya se nos extendió un poquito por el tema de la evaluación que se hace.
si hacemos todo este proceso de manera organizada y de manera clara desde el inicio, pues el proceso va a ser mucho más lento. Y esto pasa también para la parte de gestión humana. Entonces, si ustedes nos envían información clara, créanme que nosotros vamos a tratar que la respuesta hacia ustedes, la devolución hacia ustedes también sea oportuna, rápida y también muy clara. Entonces, la invitación es, nosotros desde acá, desde la oficina, todas las áreas, nos ponemos mucho en los zapatos de ustedes porque sabemos que finalmente ustedes están allá dándole la cara a todo el mundo. Pero también queremos que ustedes se pongan en los zapatos de cada uno de nosotros porque somos un equipo de trabajo que trabaja para todos los proyectos. Entonces, si bien el llamado es ese, pues en varias ocasiones, en varias reuniones les hemos dicho, este es el espacio para que ustedes también informen o de manera individual y privada nos digan a nosotros también, pues como las falencias que nosotros tenemos como oficina, porque claro, que dirán que siempre es como de aquí para allá, pero de allá para acá a nosotros también nos gustaría que nos hicieran esas retroalimentaciones, porque pues finalmente uno cree que está haciendo bien sus actividades y su trabajo y puede que para ustedes en obra pues requieran de un apoyo más. Entonces, esa es pues como la invitación y como para finalizar, nosotros estamos aquí siempre para ayudarles a ustedes. Mariana, qué pena para también hacer pues como este video parroquial y se les está enviando los proyectos de la jornada, de la reducción de la jornada ordinaria. Recordemos que debemos de contar con ese respaldo, ese registro de haber socializado cómo se va a implementar en cada uno de los frentes de obra. A quien no tenga la circular o quien no haya recibido, quien no me haya enviado la información de cómo va a quedar establecida, por favor, el día de hoy me lo hacen saber porque recordemos que tenemos espacio o tiempo solamente hasta el 14, o sea, antes del 15 ya debe estar socializado, debemos de contar con ese registro en la lista de asistencia. Entonces ya tengo varios proyectos que ya se les ha emitido la circular, que están muy juiciosos, que me han confirmado la jornada como quedó establecida según su director. Tengo unos pendientes para que por favor de hoy no pase. Muchas gracias. Bueno, no, muchísimas gracias a todos. Cualquier cosita, ya saben que estamos aquí prestos siempre para ayudarles. Bri levantó la mano. Bri levantó la mano. Con Luisa. Con Luisa. Otra cosita que es súper importante, recuerden que todo lo que tenga firma y huella de los colaboradores debe de llegar a la oficina principal. ¿Por qué? Porque la directriz es, nosotros no podemos, o las chicas de nómina no pueden hacer una liquidación si no tienen un contrato original, si no tienen una autorización de datos original. Entonces, el mismo día que firmen, métanlo en el paquetico y ya se viene todo original. Están llegando paquetes donde falta la hoja de vida interna sin la firma, la autorización de datos no está original, el contrato en vez de ponerle la firma le ponen el número de cédula. Entonces, para que también desde la hora, antes de enviar los documentos, los revisemos, porque si no, entonces la información nos va a seguir pasando así como nos lo ha dicho Luisa, por un tubo, y hay que empezar pues como a identificar todas estas falencias, ¿cierto? Y el mensaje que les quiero dejar a todos hoy, recordemos que acá estamos en una mejora continua. Acá todos obviamente trabajamos como por el mismo bien, ¿cierto? Que es Quintramac y sacar todos estos procesos adelante, ¿listo? Entonces les deseo un feliz día. Si de pronto alguien tiene alguna inquietud, duda, no duden en escribirnos. Yo les he dicho que cuando no les dé respuesta por el WhatsApp, que me llamen, que yo de una pues atendemos pues como las llamadas, porque la verdad hay veces pues que sí estamos como colapsados, pero tratamos de dar respuesta a todos. Feliz día. Muchas gracias. Feliz día. Feliz día a todos. Chao.